¿Y si el momento más importante de tu vida ya hubiera pasado y ni siquiera te diste cuenta? No es exageración y tampoco es drama. Es solo una pregunta demasiado cruel para ignorar. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas oraciones has hecho en los últimos meses? ¿Cuántas veces pediste una señal, imploraste una respuesta, lloraste en silencio queriendo saber cuándo sería tu momento? Y si te dijera que la respuesta llegó, pero estabas demasiado ocupado, demasiado distraído, esperando algo tan grandioso que ignoraste lo que parecía demasiado pequeño. La verdad, esa que nadie quiere admitir, es que Dios no ha dejado de hablar. Somos nosotros los que dejamos de escuchar. La promesa que te hago en este momento es simple, pero peligrosa. Si estás dispuesto a enfrentar la realidad con brutal honestidad, tal vez descubras que la respuesta que tanto buscabas ya tocó tu puerta, solo que no la abriste, porque no vino con fuegos artificiales, vino como una incomodidad, una paz extraña, un versículo que saltó de la página, un malestar que te visitó de madrugada y lo dejaste pasar. Pensaste que solo era cosa de tu cabeza, pero no era. En la Biblia hay un momento que me asombra. Génesis 12:1. Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Nada más. Una orden directa, sin mapa, sin garantías, sin spoilers, solo ve. ¿Sabes qué me asusta? ¿Qué hubiera pasado si Abraham no hubiera ido? Si hubiera dudado, pedido más confirmaciones, más pruebas, más confort. ¿Puedes imaginar cuántas veces hiciste exactamente eso? ¿Cuántas veces te sentiste inquieto, como si Dios estuviera tocando tu alma, pero esperaste un poco más? Esperaste una señal más grande, esperaste estar seguro, esperaste que el cielo se abriera, pero Dios no suele repetir la misma orden en voz alta. Él habla y espera que escuches. Me pregunto cuántas puertas ya se abrieron para ti, pero quedaron vacías porque no tuviste el valor de cruzarlas, porque querías garantías, porque el miedo gritó más fuerte que la fe. ¿Y si te dijera que ese trabajo rechazado, esa invitación rechazada, ese cambio que parecía improbable, eran exactamente el empujón de Dios? Pero te paralizaste y el tiempo pasó. Y ahora solo sientes el peso de algo que no sabes cómo nombrar: arrepentimiento fantasma. ¿Sabes por qué? Porque Dios no trabaja con comodidad. Él trabaja con movimiento. La fe nunca fue sobre entender todo. Siempre fue sobre obedecer, aunque no entiendas. Y aquí viene el choque de realidad. Tal vez la mayor bendición de tu vida no fue negada. Tal vez fuiste tú el que no tuvo el valor de aceptarla cuando llegó. Es cruel, lo sé. Duele admitirlo, pero es necesario. Hebreos 11:8 dice que por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado a ir al lugar que más tarde recibiría como herencia, y partió sin saber a dónde iba. ¿Te das cuenta de la profundidad de esto? Él partió sin saber a dónde iba. ¿Y tú? ¿Por qué todavía no te has movido? ¿Por qué sigues ahí parado esperando qué más? ¿Querías que Dios te hablara con claridad? Pues aquí está. El momento de actuar es ahora. No mañana, no después, ahora. Y si sigues esperando la señal perfecta, seguirás viendo las bendiciones pasar, como quien ve un tren partir y se da cuenta que se quedó atrás. No porque Dios lo quisiera, sino porque tú dudaste. Y por eso esta reflexión tiene que doler, porque solo cuando el dolor de la estagnación sea mayor que el miedo al cambio, te moverás. Y tal vez, solo tal vez, aún haya tiempo. Porque si Dios te está trayendo esta palabra hoy, es porque aún quiere que escuches, aún quiere que te levantes, aún quiere darte una oportunidad más. Pero presta atención, Él no esperará para siempre. ¿Alguna vez sentiste algo extraño en el fondo del alma, un malestar silencioso que te quita el sueño, que te persigue durante el día, como si algo dentro de ti te estuviera empujando fuera de tu zona de confort? Tal vez estés viviendo eso justo
ahora y estés tratando de ahogarlo, racionalizarlo, hacer como si no fuera nada. Pero déjame decirte algo que tal vez nadie haya tenido el valor de decirte. Eso no es ansiedad, no es inestabilidad emocional, es Dios llamándote y lo estás ignorando. Esta es una de las formas más silenciosas y más serias de alejamiento espiritual. Cuando Dios habla y tú finges que no oíste. Cuando Él mueve tu ser más íntimo, pero sigues con tu rutina como si nada estuviera pasando. ¿Y sabes qué es lo más peligroso de esto? Que esta sensación no se va, solo se convierte en frustración, tristeza, peso existencial, porque tu alma sabe que está parada donde debería estar avanzando. Fue así con Abraham. Antes de que Dios hablara con él, la vida era estable. Ur de los Caldeos ofrecía todo lo que un hombre de esa época podría desear: seguridad, familia, tierra, confort. Pero a Dios no le importa la estabilidad, le importa el propósito. Y fue exactamente en ese escenario aparentemente perfecto donde Él dijo: sal. Génesis 12:1. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si Abraham hubiera ignorado ese malestar divino? Y lo peor aún, ¿qué puede pasarte a ti si sigues ignorando el tuyo? ¿Sabes de lo que hablo? Esa palabra que parecía haber sido predicada solo para ti. Ese versículo que saltó de la Biblia, esa frase de un amigo que te dio vueltas en la mente, esa invitación que parecía locura para los demás, pero hacía latir tu corazón. Ese sentimiento de tengo que hacer esto, pero te paralizaste. Lo dejaste para después, dudaste, esperaste garantías, como si Dios te fuera a entregar un mapa con todos los detalles antes de enviarte a caminar. Pero aquí está la verdad que necesitas tragar. Dios habla en el movimiento. Él no muestra todo el camino. Él da el siguiente paso y espera que tengas fe suficiente para obedecer. ¿Cuántas veces has estado esperando una señal mayor cuando la señal ya estaba dentro de ti? ¿Cuántas veces te paralizaste porque querías entender todo antes de obedecer? Déjame contarte una verdad que tal vez vaya en contra de todo lo que querías escuchar. La fe no es esperar sentir seguridad. La fe es actuar aunque tiemble. La transformación emocional viene aquí. Tal vez estés orando por una respuesta, pero en realidad estás huyendo de ella. Tal vez Dios ya te dio la señal, el malestar, el empujón, y tú respondiste con racionalización. Disfrazaste de prudencia lo que en el fondo era miedo. Disfrazaste de esperar el tiempo de Dios lo que era pura procrastinación espiritual. Pero, ¿y si el tiempo de Dios ya ha llegado? ¿Sabes? En Juan 5, Jesús le pregunta a un paralítico de 38 años, ¿quieres ser sanado? Juan 5:6. Parece una pregunta obvia, casi cruel, pero no lo es. A veces, el problema no es la parálisis del cuerpo, es la parálisis del alma. Y hay mucha gente hoy esperando un milagro, cuando el milagro está esperando por una decisión. Si Dios te está incomodando, no es por casualidad. Él no desperdicia inquietudes, solo incomoda a aquellos que todavía tienen un llamado vivo dentro de sí. No estarías escuchando esta palabra ahora si ya fuera demasiado tarde. Pero tampoco será temprano para siempre. ¿Lo sientes? Ese peso en el pecho, esa urgencia que te rodea, ese deseo de hacer algo, pero no sabes por dónde empezar. Eso es Dios diciendo, ya te hablé, ahora es tu turno de responder. Estás esperando que Dios grite, pero Él está susurrando, y tal vez sea por eso que aún no lo has escuchado. Crecemos creyendo que cuando Dios quiera hablar, será claro, ruidoso, imposible de ignorar. Vendrá con ángeles, truenos, cielos abriéndose, una certeza absoluta que golpea el pecho. Pero no es así como Él actúa con aquellos que quiere madurar. Dios no se impone, Él invita. Y muchas veces la invitación viene disfrazada de brisa, de un silencio que extrañamente calma, de un sentimiento que no tiene sentido, pero que hace morada en el corazón. ¿Recuerdas a Elías?
el profeta poderoso, el hombre que desafió a los profetas de Baal y vio el fuego caer del cielo. Él pensaba que sabía cómo Dios se manifestaba. Pensaba que la presencia divina vendría con fuerza, como siempre había sido. Pero no fue así. En 1 Reyes 19, Dios no apareció en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Él vino después, en un susurro suave, un sonido que no asusta, pero tampoco deja espacio para dudas. Un sonido que no se impone al mundo, pero que penetra en el alma. Y aquí es donde radica el drama de nuestra generación. Queremos escuchar a Dios en el estruendo, pero ignoramos el susurro. ¿Alguna vez has tenido esa sensación de paz absurda después de una oración simple? ¿Alguna vez leíste un versículo y sentiste como si hubiera sido escrito solo para ti? ¿Alguna vez te quedaste con una frase dando vueltas en la cabeza todo el día, como si fuera un recordatorio silencioso del cielo? Entonces, ¿por qué sigues diciendo que Dios está en silencio? No es que Dios no esté hablando, es que estás esperando el tipo equivocado de voz. Y este es el giro de realidad que más asusta. Tal vez estás ignorando la respuesta de Dios porque vino envuelta en la simplicidad. No vino en el ruido, vino en lo ordinario, en lo cotidiano. Vino cuando abriste la Biblia sin pretensiones. Cuando ese amigo, sin saber nada, dijo una frase que acertó en tu dilema. Cuando, en medio del caos, una calma inexplicable te envolvió como un abrazo invisible y pensaste, debe ser cosa de mi cabeza. No lo era, era Dios, pero Él no grita. ¿Por qué Él elegiría el susurro? Porque quien ama, susurra. Quien está cerca no necesita elevar la voz. Quien conoce tu alma, habla directamente al espíritu. Dios no necesita competir con el ruido del mundo. Él solo habla a quienes se silencian por dentro. Filipenses 4:7 dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. La paz, no el espectáculo, no la respuesta racional, pero la paz. Es ella la que guarda, es ella la que señala, es ella la que dice, es por aquí. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has tenido esa paz y la ignoraste? ¿Cuántas veces pediste una señal y cuando vino, simple, sutil, íntima, la descartaste porque esperabas algo más grande? La ironía es cruel. Dios respondió, pero tú pensaste que Él seguía callado. La vida espiritual no está hecha de explosiones, está hecha de escucha, de sensibilidad, de disposición para reconocer que el susurro de Dios es más poderoso que cualquier grito humano. Y si no aprendes a discernir esto, seguirás esperando que Dios hable más fuerte, cuando en realidad Él solo quiere que escuches más profundo. Estás frente a una puerta cerrada y todo dentro de ti grita por respuestas. Oraste con fe, te preparaste, soñaste, hiciste planes, esperaste el tiempo adecuado. Y cuando finalmente pensaste que era el momento, la puerta no se abrió. El trabajo no llegó, la relación se desmoronó, la respuesta fue silencio, la frustración fue profunda y, en medio de todo esto, una pregunta rasga tu alma como un relámpago en la oscuridad. ¿Por qué, Dios? Pero, ¿y si esa puerta cerrada es exactamente la respuesta? Esta es la parte que nadie quiere escuchar, que pocos tienen el valor de aceptar. Porque nos han entrenado para creer que todo rechazo es abandono, que toda frustración es castigo, que todo no es un retroceso. Pero la Biblia nos muestra una verdad que es tan incómoda como liberadora. A veces, el no de Dios es la forma más alta de amor. Piensa en José. Tenía grandes sueños, hermosas promesas, visiones que venían del cielo. Pero antes de llegar a donde Dios quería, fue rechazado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente, encarcelado y olvidado. Cada capítulo de su vida parecía un desvío. Cada puerta que se cerraba parecía decir, no eres suficiente. Pero lo que José no veía, y tal vez tú tampoco lo veas ahora,
es que cada no lo estaba empujando al centro exacto de la voluntad de Dios. El choque de realidad es este. Lo que llamas retraso puede ser en realidad el atajo invisible de Dios, porque Él sabe cosas que tú no sabes, Él ve peligros que tú no ves, Él siente el peso que aún no estás listo para cargar, y si Dios te hubiera dejado entrar por esa puerta que tanto querías, tal vez el precio habría sido tu paz, tu salud, tu fe. Tal vez te habrías perdido en algo que parecía perfecto, pero en el fondo era una trampa disfrazada de bendición. La Biblia dice en Proverbios 16:9, el corazón del hombre planea su camino, pero el Señor le dirige los pasos. Esto significa que por más que desees, ores y luches, si no es el tiempo de Dios, no va a suceder. Y eso es gracia, es protección, es liberación, pero el dolor de la espera es real, y no quiero que lo escondas. Tienes derecho a sentirte confundido, frustrado, herido, pero no transformes ese dolor en incredulidad. Transfórmalo en confianza, porque la misma mano que cierra una puerta hoy puede abrir un palacio mañana. Fue así con José. En el momento adecuado, Dios lo sacó de la prisión y lo colocó en el trono. Pero no fue de un día para otro, fue en el momento adecuado. Necesitas entender esto. Dios no está negando tu futuro. Él está moldeando tu corazón para que cuando ese futuro llegue, estés preparado para cargarlo sin perderte. Porque no sirve de nada alcanzar un lugar alto si no tienes la estructura para mantenerte en pie. Así que, si hoy estás frente a una puerta cerrada, deja de forzarla con desesperación, respira profundo, mira al cielo y di, Señor, si no es esta, guíame hacia la que tú has preparado. Porque cuando llegue el tiempo de Dios, ninguna llave será necesaria, la puerta se abrirá sola. Tenías todo planeado, todo tenía sentido, el camino estaba claro, la dirección parecía correcta, el corazón incluso estaba en paz. Pero de repente, todo se detuvo. La puerta que querías se cerró. El plan se derrumbó. La carretera fue bloqueada, sin explicación, sin advertencia. Y te quedaste allí, en medio de la confusión, preguntando con rabia contenida, ¿por qué, Dios? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Tal vez lo que no has dado cuenta aún es que esta interrupción no fue un accidente, fue una intervención. No un castigo, sino un rescate. Piensa conmigo. ¿Has oído hablar de Balaam? Un hombre que pensaba que controlaba su propio camino, montado en su burra, confiado de que estaba haciendo lo correcto. Pero en medio del trayecto, la burra se detuvo. No avanzaba ni con golpes. Balaam se irritó, respondió con furia. Pero lo que él no sabía, y que solo descubrió después, es que un ángel con una espada desenfundada estaba justo frente a él, listo para matarlo. Números 22:35. Lo que parecía un retraso, en realidad, era una liberación. Y ahora piensa, ¿cuántas veces en tu vida Dios puso una burra detenida en tu camino? ¿Cuántas veces algo que llamaste fracaso fue en realidad una protección? ¿Cuántas veces quisiste forzar algo a suceder, una relación, una sociedad, un cambio, y eso simplemente se detuvo, implosionó, cayó al suelo, y pensaste que Dios te abandonó? No, Dios te salvó, porque Él vio lo que tú no viste, Él sintió lo que aún no sentías, Él sabía del abismo que te esperaba si seguías ese camino. Pero como no estabas escuchando las señales más suaves, Él tuvo que hacer algo más drástico, romper tus planes. Y eso duele, duele mucho, porque invertimos emoción, tiempo, expectativas. Decimos a nosotros mismos, esto es, estoy seguro. Y cuando Dios rompe todo, no lo entendemos, nos rebelamos, lloramos, nos callamos. Pero si eres honesto de verdad, te darás cuenta de que hoy agradeces por no haber logrado muchas cosas que ayer te destruyeron cuando se acabaron. Tal vez querías mucho ese trabajo, pero Dios sabía que te alejaría de él. Tal vez amabas a esa persona, pero Dios sabía
que eso destruiría tu identidad. Tal vez soñabas con ese camino, pero Dios sabía que te sacaría de la promesa. Proverbios 14:12 nos advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y por eso Dios interrumpe. No quiere que mueras, ni espiritualmente, ni emocionalmente, ni moralmente. Él quiere que vivas, que avances, que llegues donde solo Él sabe que puedes llegar, pero para eso Él necesita confrontarte, detenerte en medio del camino, romper el mapa que dibujaste por ti mismo, no porque sea cruel, sino porque es Padre. Así que la próxima vez que tus planes se derrumben, en lugar de preguntar ¿por qué?, pregunta: Señor, ¿qué estás tratando de mostrarme? Porque el camino que perdiste podría haber sido la liberación que salvó tu vida. Pediste una respuesta de Dios. Suplicaste por una señal clara, por una dirección concreta, por algo que confirmara lo que ya pesaba en tu corazón. Y entonces un amigo te llamó para hablar. Un familiar dijo algo en el almuerzo, sin saber nada de tu lucha. Una frase suelta, simple, directa, que tocó exactamente el punto correcto. Pero no prestaste atención. Pensaste: fue una coincidencia. O peor, ¿quién es esa persona para decirme eso? Y en ese preciso momento, ignoraste la voz de Dios. Esta es una de las verdades más duras que escucharás hoy. Dios aún te habla, pero no siempre usa el cielo. A veces usa a la gente común, gente improbable, gente que ni siquiera sabe que está siendo usada. David era el hombre conforme al corazón de Dios, ungido, elegido, pero incluso él, con toda su intimidad con el Señor, se perdió. Cambió la fidelidad por la pasión, el corazón por un deseo. Se involucró con Betsabé, cometió adulterio, mandó matar al esposo de ella y se quedó ciego por sus propias decisiones, hasta que Dios levantó a Natán, un profeta, un hombre, un ser humano, que miró a los ojos del rey y contó una historia, y al final soltó la verdad como una flecha. Ese hombre eres tú. 2 Samuel 12:7. Y en ese momento David se dio cuenta. Ahora piensa, ¿cuántas veces ya te has enfrentado a alguien que te ama? ¿Cuántas veces alguien te dijo exactamente lo que necesitabas escuchar, pero lo rechazaste porque vino de un simple, porque no vino con aura de espiritualidad, porque la persona no parecía lo suficientemente calificada para darte un consejo? La verdad es que el orgullo espiritual es una de las mayores causas de sordera divina. Esperas que Dios hable a través de visiones, sueños, voces del cielo, pero rechazas la palabra de un hermano que Dios puso a tu lado. Ignoras ese comentario insistente, esa opinión desinteresada, esa sugerencia que tocó tu corazón, porque vino de donde no querías escuchar. Pero Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y Dios elige por dónde vas a oír, no tú. Y aquí viene el punto que puede volverte del revés. Tal vez esa conversación que descartaste como tontería fue el momento exacto en que Dios respondió tu oración. Tal vez esa corrección que dolió fue la sanación que pediste. Tal vez esa advertencia que te irritó fue el desvío del abismo que no viste. El problema no es que Dios no hable. El problema es que queremos elegir la voz que Él va a usar. ¿Te has detenido a pensar quién fue la última persona que te dijo algo que quedó dando vueltas en tu mente? Esa frase que pareció fuera de lugar, pero que resonó como un eco espiritual. Tal vez necesites volver a ese recuerdo, revisitar esa conversación, porque podría ser que ahí estaba la advertencia, el llamado, la oportunidad y más. Si Dios usa personas para hablar contigo, Él también quiere usarte a ti para hablar con otras personas. Tal vez seas el Natán que alguien está esperando. Tal vez tu simple "estoy orando por ti" sea la respuesta que una alma desesperada pidió en silencio. No subestimes el poder de una palabra. Dios no necesita un púlpito para hablar. Él usa gente como yo, gente como tú.
¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche con el corazón acelerado, el rostro sudoroso y una imagen tan fuerte en la mente que parecía real? Tal vez intentaste olvidarlo, racionalizarlo, ponerlo al fondo de tu memoria como si fuera solo una mezcla aleatoria de tu inconsciente, pero en el fondo algo te decía que había algo más allí, y lo había, porque ese sueño no fue solo un viaje nocturno, fue una visita, un susurro del cielo, una advertencia invisible, un mensaje de Dios. La mayoría de la gente piensa que Dios solo habla en cultos, oraciones, alabanzas, pero se olvidan de que la noche también es su territorio, que Él no está limitado al horario comercial de tu fe. Dios habla cuando nadie escucha, cuando estás vulnerable, con la mente desarmada, con el alma abierta en medio del sueño. La Biblia está llena de ejemplos de esto. José, el hijo de Jacob, recibió sueños que mostraban su futuro, revelaciones que venían directamente del cielo, pero no fueron fáciles de entender. Fueron extrañas, enigmáticas, difíciles de aceptar, y aún así eran verdaderas. O piensa en otro José, el esposo de María. Cuando Herodes quiso matar a Jesús, no fue un profeta quien lo alertó, fue un sueño. Un ángel apareció y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto». Mateo 2:13. Si no hubiera prestado atención, el Salvador habría muerto cuando aún era un bebé. Ahora respira profundo y responde con sinceridad: ¿cuántos sueños has tenido e ignorado? ¿Cuántas visiones pasaron como destellos durante la oración y pensaste, debe ser cosa de mi cabeza? ¿Y si no fuera? La gran tragedia espiritual de nuestra generación es el escepticismo disfrazado de sabiduría. Preferimos creer que todo es psicológico antes que admitir que Dios está intentando despertarnos de formas sobrenaturales, porque da miedo, porque nos saca del control, porque nos obliga a tomar en serio lo que el alma ya sabe, pero la mente quiere evitar. La ciencia ya ha confirmado que existe una área en el cerebro, el córtex prefrontal, que se activa fuertemente durante experiencias espirituales mientras dormimos. Entonces, ¿por qué sería tan difícil aceptar que el Espíritu Santo se aprovecha de este momento para enseñarnos, corregirnos, alertarnos? Pero aquí viene la advertencia: no todos los sueños vienen de Dios. Por eso se necesita discernimiento. Los sueños divinos no se apagan fácilmente. Inquietan, nos hacen orar, provocan cambio. Un sueño carnal se disipa con el tiempo. Un sueño de Dios se convierte en urgencia espiritual. ¿Has sentido esa urgencia? Tal vez el sueño que ignoraste era el último intento de Dios para decirte: despierta, aún hay tiempo. Tal vez la imagen que viste en oración era un espejo espiritual de lo que está por venir. Tal vez ese rostro que apareció de la nada era alguien por quien debías orar, o alguien que cruzará tu camino cuando menos lo esperes. La pregunta es simple: ¿aún duermes o ya despertaste? Porque los sueños de Dios no son metáforas bonitas, son mensajes codificados del cielo, son herramientas de alineación, son formas divinas de ajustar tu paso antes de que el abismo te alcance. Y si Él está hablando incluso en tus sueños, es porque aún hay algo por vivir, aún hay un camino, aún hay una misión, pero solo quien escucha es quien está dispuesto a obedecer al despertar. Desenlace suave para la costura del video. Y ahora, después de todo lo que has escuchado, hay una última señal, aquella que Dios reserva solo para los que están a punto de dar el paso final. Una señal que no se ve ni se oye, pero se siente, una paz extraña, fuerte, silenciosa, que invade el pecho como una certeza inquebrantable. Es sobre ella de lo que hablaremos al final, porque puede ser que ese sentimiento sea exactamente lo que necesitas para actuar. Ahora,
En un mundo donde tantos corren tras distracciones, tú elegiste algo diferente: buscar sabiduría, discernimiento y crecimiento a la luz de la fe cristiana. Y solo eso ya muestra que Dios está trabajando en ti, moldeando tu corazón, despertando tu alma, llamándote más cerca. Si este mensaje habló contigo, si en algún momento sentiste que Dios susurraba a tu corazón, entonces quiero invitarte a dejar un comentario aquí abajo. Comparte lo que más te tocó. Pero si no sabes qué escribir, solo declara con fe: soy agradecido con Dios. Esa es nuestra forma de saber quién se quedó hasta el final, quién caminó con nosotros hasta el último segundo y quién realmente está escuchando la voz del Señor. Y no olvides, suscríbete al canal. No es solo un clic, es un compromiso con tu propio camino espiritual. Cuando te suscribes, estás diciendo: quiero seguir siendo alimentado por la palabra, quiero crecer, quiero escuchar más de Dios. Y sí, también ayudas a que este mensaje llegue a otras vidas que están necesitando exactamente esto. Al final de este video, dejaremos 2 contenidos recomendados especialmente para ti, con reflexiones profundas, bíblicas y transformadoras que pueden fortalecer aún más tu caminar con Dios. Que el Espíritu Santo siga guiando tus pasos y que nunca pierdas la sensibilidad para escuchar y obedecer. Hasta el próximo video, en el nombre de Jesús.